Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar analizando las profecías que se encuentran en el libro llamado Números, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Primeramente podemos definir que el libro de Números se llama así porque contiene el registro de los dos censos de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Y es que Dios envió a Moisés a hacer un censo para conocer cuáles eran las ascendencias genealógicas de cada uno de los que formaban parte del pueblo de Israel. Esto era necesario porque Dios manifiesta un orden en todas y cada una de las cosas que Él hace. Entonces podemos notar que Dios quería que se hiciera el conteo y el registro de los nombres por descendencias. Quiere decir esto que Dios tiene en su mente muy presente cuál es el nombre de todos los que pertenecen a su pueblo. Esto nos lleva a nosotros a una profecía bíblica que se da en el libro de Apocalipsis de aquellos 144,000 que pertenecen a cada uno de los hijos de Israel para heredar como primicia el reino de los cielos. También esto nos lleva a comprender que Dios tiene muy presente quienes son los que forman parte de su ejército aquí en la tierra. El censo lo que se traduce es como el conocimiento de Dios acerca de quiénes son los que están en las filas de su ejército. Dios quiere que nosotros sepamos que Él sí conoce nuestros nombres y Él sabe quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Él sabe de qué línea nosotros venimos. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando hablamos del censo podemos entonces llegar a entender que Dios va a hacer memoria de nosotros y no se olvidará, sino que Él va a actuar según sus promesas, según tu fe. Tú y yo tenemos que hacer que Dios tenga memoria de nosotros. ¿Y cómo esto se puede lograr? Yendo a la presencia de Dios diariamente y pidiéndole que se acuerde de nosotros. Yo suelo decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me escanees, que tú me busques en la tierra y que busques a mis hijos y a mis parientes y nos localice en tu misericordia, porque necesito subir ante tu presencia y pedirte por cada uno de ellos. Así como Israel fue censado, Dios censa a su pueblo a diario. El libro de Números nos muestra reglas en lo que respecta al servicio y al orden. En él se registra la falta de confianza de Israel en las promesas de Dios para entrar en la tierra de Canaán. Y siempre fue así, el pueblo de Israel tuvo desconfianza para con lo que era la promesa de Dios, porque ellos se veían en una muy grande adversidad, y cuando venía esa adversidad, entonces se apartaban de lo que era la fe. Y eso mismo dice el apóstol Pablo. Todo lo que le pasó a Israel en aquel tiempo es una profecía de lo que le viene pasando al pueblo de Dios de generación en generación. Nosotros somos llamados a no dudar de Dios y de su palabra. Dios nos ha dicho en su palabra que vamos a heredar el reino de los cielos si nosotros permanecemos firmes en esta fe del Evangelio del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel llega a los límites con Canaán, estando a la orilla del río Jordán, y Dios le manda a Moisés diciéndole que tome a 12 príncipes de los hijos de Israel y los envíe para que ellos reconozcan la tierra. Pero ¿qué pasa? Ellos regresan con una noticia que no es agradable a los oídos de Dios, una noticia que le dio una desesperanza al pueblo, y por eso entonces se enciende la ira de Dios y Dios los manda a ellos a regresar al desierto y a quedarse allí 40 años. Esto quiere decir que Dios los juzgó y que Dios declaró que ellos no iban a ver la promesa cumplirse. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos en su capítulo 3. Si Dios no tuvo misericordia con ellos que escucharon la palabra, pero no le fue provechosa porque no tuvieron fe, entonces Dios no tendrá tampoco piedad ni misericordia de aquellos que hagan lo mismo, que escuchen sus promesas, que escuchen su palabra y no obedezcan y se mantengan firmes hasta el final. Dios es el que sabe cómo terminará la historia. Sin embargo, lo más importante que declara el libro de Números
es cómo Dios tiene un detalle con su pueblo, que es memoria de su pueblo en los registros celestiales, porque hay registros celestiales. Dios tiene un censo de su pueblo. Dios conoce a su pueblo y cada uno de los nombres de los que estamos dentro de esta fe del Evangelio de Jesucristo tiene su nombre escrito en los registros que Dios tiene, y Dios hace memoria de tus padres, de tus antepasados, de tus abuelos, de tatarabuelos y bisabuelos, así tal y como se escribió en el libro de Números cuando se hacía aquel censo. Y hemos hablado ya de dos profecías. La profecía que se da con el censo, hablándonos de que Dios tiene un conteo de su pueblo de generaciones desde el principio hasta el fin de los días de esta tierra. Y también de que si nosotros nos tornamos a hacer una repetición de lo que fueron las decisiones y los pensamientos que tuvo el pueblo de Israel cuando llegaron a la promesa, entonces te sientas como te sientas o venga sobre ti cualquier situación difícil, no dudes en ese momento, mantente firme, sino que Dios cumplirá su palabra y que Él es fiel. Acuérdate del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no mantuvo en su corazón firme su fe en el momento en el cual tenían que ir a atacar a Jericó por la fe, creyendo que era Dios quien los iba a rescatar y a salvar y a darle la victoria. Tienes que entender que Dios no te dejará, sino que Él te acompañará más allá de esa dificultad. Pues Dios les bendiga y continuamos con el siguiente libro. Quédate con nosotros a analizar las profecías de los libros de la Biblia.